Si voy a hacer algo, lo haré bien. Bien hecho. Eres una cosita muy lista, ¿verdad? No tienes idea. Capítulo 18. Manos de sanación. El amanecer irrumpió en la calle de la Seda con una luz dorada, pero el aire del barrio ya estaba impregnado de olores a excrementos nocturnos y cerveza rancia. Bajo un toldo descolorido, entre una taberna cerrada y una perfumería, el príncipe Aegon Targaryen, o Naruto, como realmente era en espíritu, regentaba una humilde clínica para la gente común. Se había corrido la voz, gracias en gran parte a la red de susurros del gusano blanco, de que el príncipe heredero ofrecería curación gratuita a cualquiera que acudiera. Y vaya si acudieron. Decenas de hombres, mujeres y niños de lecho de pulgas se habían reunido en una fila arrastrando los pies, con el rostro enlodado y ansioso, sin atreverse a creer que no se trataba de una broma cruel. Aegon se encontraba en el centro de todo, con las mangas arremangadas y el cabello dorado plateado recogido. Vestía solo una sencilla túnica marrón bajo su jubón de cuero negro, la vestimenta de un príncipe, deliberadamente informal para la tarea en cuestión. Sus rizos de señor dragón y sus ojos violetas aún lo definían como tal, al igual que los dos guardias Targaryen que flanqueaban el recinto improvisado, pero el príncipe se mostraba despreocupado y cálido. Condujo con delicadeza a un anciano a sentarse en una caja volcada que servía de taburete. Tranquilo, murmuró Aegon. La pierna del anciano estaba hinchada y llena de costras, con una infección asquerosa desde la rodilla hasta el tobillo. Por el olor, una mezcla de podredumbre y pus agrio, la herida podría haberle costado la extremidad o la vida en cuestión de días. El paciente tembló cuando el príncipe se arrodilló ante él en el suelo. Nunca en sus 60 años había imaginado que un príncipe Targaryen se arrodillaría ante él. Aegon apoyó las manos suavemente sobre la pierna inflamada. Esto te va a calentar, dijo en voz baja y tranquilizadora. El anciano se quedó boquiabierto y sin dientes. Para los espectadores, las manos del príncipe parecieron brillar. Una suave luz dorada, cálida como el sol de verano, emanó de su palma hacia la carne supurante. Quienes estaban lo suficientemente cerca como para ver, jadearon. Una mujer harapienta hizo la señal de los 7 sobre su corazón. Un mercenario manco murmuró sobre trucos de sacerdotes rojos y entrecerró los ojos con cautela. Pero mientras observaban, el enrojecimiento de la pierna del anciano comenzó a desvanecerse. La piel agrietada se retorció ante sus ojos, el pus hinchado se desangró como atraído por una fuerza invisible. El anciano dejó escapar un gruñido de sorpresa. El dolor dio paso al alivio. En un minuto, Aegon se apartó y se secó el sudor de la frente. La fea herida se había cerrado, dejando una agradable costura rosada. Listo, dijo el príncipe con una sonrisa amable. Manténlo limpio, ser. Ya no andaremos descalzos por las aguas negras, ¿eh? Le guiñó un ojo, intentando tranquilizar al hombre. El paciente flexionó la pierna con cuidado, mientras las lágrimas le brotaban de los ojos legañosos. ¿Puedo volver a apoyarme?, dijo con voz temblorosa. Incrédulo, se puso de pie y luego se arrodilló en reverente adoración. Su gracia, ¿cómo podremos corresponderle alguna vez con esta misericordia? Aegon tomó al hombre del brazo y lo ayudó a ponerse de pie con suavidad. Cuidándote. Y quizás enseñando a otros a hacer lo mismo, respondió. No aceptaría ninguna reverencia ni reprimenda. No se trataba de lealtad, sino de deber. Anda, descansa un poco. Siguiente. Gritó, alzando la voz hacia la multitud que hacía cola. Detrás de él, la princesa Elaena Targaryen aplaudió con alegría. Siguiente. Repitió con un alegre canto, dando un paso al frente para ayudar a apartar al anciano y traer al siguiente paciente, con sus ojos lilas brillando de emoción. Como siempre, Naruto no pudo evitar pavonearse un poco al verla. Hoy llevaba un sencillo vestido azul oscuro, ya manchado de mugre en los bajos, pero no le importó en absoluto. De hecho, la segunda hija del rey parecía estar en su salsa entre la multitud de gente común, con esa sonrisa sonadora y ausente tan suya mientras guiaba a una joven madre y a su pequeño hijo febril hacia su hermano. De pie a un lado, con los brazos fuertemente cruzados, la princesa Rhaenyra Targaryen observaba la situación con discreta incomodidad. La ex heredera, se recordó con amargura, apenas podía creer lo que veía. La luz del amanecer teñía su cabello pálido de un tono casi rosado y realzaba la rigidez de su postura. Había accedido, tras mucho convencimiento por parte de Elaena y Aegon, a ayudar en esta obra benéfica. Sin embargo, ahora que estaba allí, entre la miseria y la necesidad, se sentía más fuera de lugar que un cisne en una pocilga. Arrugó la nariz ante el hedor acre que emanaba de una alcantarilla cercana, y hasta entonces se había mantenido alejada de la peor parte de la multitud, sin saber cómo contribuir.
Una parte de ella aún le dolía que sus hermanastros menores la hubieran enganchado a esto. Ella y Aegon, bueno, últimamente la relación entre ellos había sido tensa. Aunque Rhaenyra se había tragado su orgullo lo suficiente como para acompañarlo esa mañana, lo hizo con un silencio hosco y un escepticismo descomunal. ¿A qué juega? Se preguntó mientras observaba a Aegon pasar sus manos brillantes por la frente del niño febril que Elaena había traído. La respiración entrecortada del niño se alivió en instantes. El color regresó a sus mejillas al secarse el sudor. Elaena sonrió radiante y le ofreció una botella de vino aguado a la agradecida madre, instruyéndola con dulzura sobre cómo preparar corteza de sauce para la fiebre persistente. Los ojos violeta de Rhaenyra se entrecerraron pensativamente. ¿Curar a la gente común con hechicería y bondad? Esta no era en absoluto la clase de ambición que esperaba de su hermanastro rival. Un tirón en la manga de Rhaenyra la distrajo. Bajó la mirada y vio a una niña de la calle, de unos 6 años, mirándola fijamente. La niña tenía las mejillas sucias y surcadas de lágrimas, y aferraba una tosca muñeca de trapo en una mano. Lo que más le impactó a Rhaenyra fue que la niña tenía una venda de lino áspera sobre la cara, donde debería estar su ojo izquierdo. Manchas de sangre y secreción manchaban la tela. El corazón de la princesa se encogió. 7, sálvanos, ¿qué te pasó, pequeña? Preguntó con una voz más suave de lo que creía. Mi ojo, mi señora, sollozó la niña. Me lo lastimé con una mula que me pateaba hace 2 días. Mamá intentó limpiarlo, pero temblaba. Rhaenyra se dio cuenta de que la madre de la niña estaba muerta o ausente. Un hermano mayor la había dejado allí y luego se había escabullido, demasiado asustado para quedarse entre la nobleza. Antes de que Rhaenyra pudiera responder, Elaena estaba a su lado con una mano tranquilizadora sobre el hombro de la niña. Nuestro hermano puede ayudar, le prometió a la niña con un tono tranquilizador y cantarín. Está mucho peor. No tengas miedo. Para gran disgusto de Rhaenyra, la miró expectante, como si dijera, bueno, llévala. Por un instante, la princesa mayor se irritó al recibir instrucciones sin palabras. No era propio de ella que le dieran órdenes. Sin embargo, la amable sonrisa de Elaena la desarmó, y a regañadientes suspiró y la alzó en brazos, sorprendiéndose de lo natural que le pareció el movimiento. La niña se aferró a su muñeca de trapo y al cuello de Rhaenyra mientras la princesa la llevaba al puesto de trabajo de Aegon. Dioses, qué ligera era. No podía ser. Una niña debería pesar más que esto. Hermano, ¿puedes hacer algo por este niño? Preguntó Rhaenyra. El tono de genuina preocupación en su voz la sobresaltó. Hacía tiempo que no le hablaba con tanta dulzura. Aegon levantó la vista tras vendar la mano de una mujer mayor, se veía nueva carne rosada bajo la gasa donde momentos antes había habido un feo corte de cuchillo. Su expresión se suavizó al ver a Rhaenyra sosteniendo a la pequeña. Echemos un vistazo. Le indicó a Rhaenyra que sentara a la niña sobre un barril que servía de banco de reconocimiento. La niña gimió mientras Aegon le desenrollaba con cuidado la venda sucia de la cabeza. Su ojo destrozado estaba hinchado y cerrado, envuelto en una masa de sangre coagulada y carne desgarrada. Incluso Rhaenyra, que tenía estómago para la sangre tras presenciar cacerías de dragones, sintió bilis en la garganta al verlo. Dioses, pensó, es tan pequeña, ¿y si fuera mi hija? Una imagen cruzó su mente sin que la hubiera deseado. Un bebé de cabello blanco plateado acunado en sus brazos. La punzada de anhelo que le provocó fue inesperada. El rostro de Aegon se ensombreció. Has sido muy valiente, pequeña, le murmuró a la niña, limpiando con cuidado la sangre con un paño limpio. Esto te dolerá un momento, y luego se te pasará. Te lo prometo. Miró a Rhaenyra de reojo. Sujétala, por favor. ¿Por qué se lo pedía a ella y no a Elaena? ¿A qué jugaba ahora? Casi se enfureció ante la petición, pero era una niña. Sin pensarlo, se colocó detrás de la niña, apoyando sus delgados hombros contra su pecho y tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Podía sentir a la pobre temblar. Está bien. Estoy aquí, susurró, apoyando la barbilla sobre el pelo enmarañado de la niña. Al instante siguiente, Aegon colocó su mano derecha sobre la cuenca del ojo de Añada. La muchacha jadeó, al igual que Rhaenyra, ante el repentino brillo que floreció entre los dedos del príncipe. Esto era lo más cerca que Rhaenyra había estado de la curación de Aegon. Sintió un pulso de calor que emanaba de su palma, inundándola. Le recordó estar demasiado cerca del calor de una forja, pero no quemaba. Era un calor suave, como sumergirse en un baño caliente. La niña gritó una vez, de dolor o miedo. Rhaenyra no supo distinguirlo, y luego se quedó en silencio, inerte, contra su pecho.
La princesa contuvo la respiración. Aegon cerró los ojos, concentrado. El sudor le perlaba la frente. Permaneció así durante largos instantes, vertiendo su extraño poder en la herida. Elaena rondaba cerca, sujetando la manita de la niña y tarareando una antigua canción de cuna valiria. La gente del pueblo, observando, se apretujaba aún más, susurrando oraciones. Un hombre de barba gris que estaba en la cola murmuró: por la misericordia de la madre, le está dando a la niña un nuevo ojo. Rhaenyra intentó estirar el cuello para ver, pero no pudo debido a su ángulo actual. Lo era. Cuando Aegon finalmente retiró la mano, Rhaenyra tuvo que contener un grito de sorpresa. El hombre tenía razón. Bajo la sangre incrustada, el ojo izquierdo del niño, un ojo nuevo, estaba intacto. El párpado se abrió. Donde antes había una cuenca vacía y destrozada, un ojo marrón, tan claro y brillante como el otro, los observaba fijamente. La niña parpadeó 2 veces y luego esbozó la sonrisa más dulce, con los dientes separados, que Rhaenyra jamás había visto. Ya veo. Mamá arriba, ya veo. Chilló, aplaudiendo con sus manitas. Una gran ovación se escuchó entre la multitud. 7 bendiciones para ti, mi príncipe. Sollozó una anciana lavandera. Los dioses nos han enviado un príncipe sanador. Gritó un bravo medio vestido, agitando una jarra. Incluso la guardia de la ciudad, apostada a una distancia prudencial para mantener el orden en caso de que los guardias del palacio no pudieran, parecía asombrada. Uno de ellos se quitó el casco en señal de respeto. El aire matutino, antes cargado de duda, ahora crepitaba de esperanza e incredulidad. Tardíamente, Rhaenyra se dio cuenta de que seguía abrazando a la niña con fuerza, con lágrimas en los ojos. A regañadientes, la soltó. La pequeña le sonrió de inmediato, extendiendo la mano para acariciarle la mejilla con su mano sucia. En ese instante, algo se derritió en el interior de la princesa. Ella está sonriendo dulcemente como la crema, una emoción inesperada le inundó el pecho, dificultándole la respiración. Al principio no la comprendió del todo. En parte era pura alegría por la recuperación de la niña. En parte era algo más personal, un dolor tierno que casi la alarmó al comprender lo que era. Quería uno. Un hijo propio, que le sonriera con tanta confianza, con tanto amor inocente. La comprensión cayó sobre Rhaenyra como un jarro de agua fría. Ella, que había estado tan centrada en tronos, títulos y en ser la heredera de su padre, había olvidado hasta ahora el otrora simple sueño de la maternidad. Apartando un mechón de pelo del rostro de la niña, susurró: vete, pequeña. La madre ha sido buena contigo hoy. La niña le dio un rápido beso en la mejilla y luego salió corriendo entre la multitud para buscar a su hermano. Aegon le dio un suave codazo a Rhaenyra. No está mal, dijo con una sonrisa torcida. Su rostro estaba demacrado por el esfuerzo de una curación tan milagrosa, pero el brillo en sus ojos era de orgullo, no de sí mismo, sino de ver a Rhaenyra conmovida y participando. Él lo sabía, y ella también. Maldita sea. ¿Era este su sórdido plan? Abrió la boca, buscando las palabras, y sus pullas habituales brillaron extrañamente por su ausencia. No, nada mal, admitió. Había un temblor en su voz que disimuló rápidamente con una tos leve al notar que Aegon se tambaleaba, con el peso de la curación sin duda agotando su resistencia. Sin pensarlo, extendió la mano para sujetarlo, apoyando suavemente su hombro. Deberías descansar un momento. Eres solo un humano, hermano. La amabilidad de su tacto pareció sorprenderlos a ambos. Aegon parpadeó y luego rió suavemente. Solo un humano, asintió, aunque en su fuero interno sabía que era mucho más que eso. Descansaré cuando esta línea se haya ido. Cubrió la mano de Rhaenyra con la suya por un instante, un momento de gratitud y reconciliación que se transmitió en silencio entre ellos, antes de girarse y gritar: siguiente paciente, por favor. Cerca de allí, Elaena observaba el sutil intercambio con un leve murmullo de satisfacción. Todo marchaba según su plan. Había orquestado la participación de Rhaenyra precisamente con la esperanza de que la labor compartida de ayudar a los demás pudiera empezar a cerrar la brecha entre su hermano y su otrora querida hermanastra. Al verlos apoyarse mutuamente, sintió como si finalmente se hubiera desenredado un nudo. Un paso más cerca, pensó con alegría, mientras su naturaleza mística presentía futuras posibilidades donde su familia podría no estar tan destrozada después de todo. Mientras continuaba el trabajo en la clínica, Aegon, Naruto insistió en atender personalmente a todos los que pudo, pero también había otras tareas que ocupaban a las dos princesas. Rhaenyra se encontró limpiando heridas superficiales con vino hervido y envolviéndolas con lienzos.
Las manos hábiles y cortesanas de la princesa, acostumbradas a la pluma y las riendas, al principio se le dificultaron los movimientos de la curación común, pero aprendió rápidamente, cuando un niño con una quemadura grave se apartó aterrorizado de las manos brillantes de Aegon, quizás creyendo que se trataba de magia de fuego, ella intervino, se arrodilló y lo distrajo sacando de su capa un broche de plata con forma de dragón. Le contó una divertida historia sobre cómo el pequeño dragón en su palma podía mordisquear las quemaduras. El niño observó, con los ojos abiertos y riendo, cómo Aegon le quitaba el dolor en silencio. El Aena, mientras tanto, revoloteaba por ahí distribuyendo paños limpios y hierbas. Parecía tener un don extraordinario para calmar a los ansiosos. En un momento dado, sacó un pequeño insecto tallado de su bolsillo, una mariquita de madera, y se lo regaló a una niña que sollozaba y se había hecho un corte en el pie. La niña dejó de llorar al instante, fascinada. La mariquita dice que serás valiente, le susurró el Aena. La muchacha asintió solemnemente como si recibiera una orden real. Incluso la propia reina Alicent llegó al caer la mañana. Llegó con una sencilla capa de 7 colores, acompañada por un par de sus damas y un par de guardias reales. Se preocupó muchísimo al descubrir al amanecer que su hija y su hijo mayor se habían escabullido hasta el lecho de pulgas en una misión descabellada. Los rumores que circulaban por la Fortaleza Roja hablaban de que el príncipe practicaba artes oscuras entre los de baja cuna. Así que se armó de valor y se aventuró a bajar ella misma para ver qué ocurría y para asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo de enfermedades y escándalos. Cuando Alicent descendió de su carruaje en la calle de la Seda, la imagen que la recibió dejó atónita a la reina consorte. En lugar de caos, vio compasión ordenada. Los capas doradas mantenían a la multitud en fila. Los pobres y desdichados esperaban con esperanza en lugar de desesperación. Y allí, en el centro, estaba su hijo, el notoriamente distante Aegon, trabajando incansablemente para curar a mendigos y huérfanos como si fuera el mayor honor del reino. A su lado estaban su delicada hija, riendo y sosteniendo la mano de un enfermo, y la princesa Rhaenyra, precisamente. Rasgando tranquilamente tiras de lino para vendar. Los 3 Targaryen trabajaban al unísono, con sus cabellos pálidos brillando al sol, animándose mutuamente y a quienes los rodeaban. Parecían, a todas luces, Aegon el Conquistador y sus hermanas renacidos, solo que en lugar de liderar ejércitos, atendían a los débiles. Alicent se quedó sin aliento. Fue un espectáculo al mismo tiempo surrealista e innegablemente conmovedor. Madre. El Aena vio primero a Alicent y se acercó saltando, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la alegría. Sin dudarlo, la joven princesa la abrazó con entusiasmo, sin importarle la suciedad en sus faldas. ¡Ay, madre! ¿No es maravilloso? Las estamos mejorando. Exclamó. Alicent parpadeó, devolviendo el abrazo con cautela mientras trataba de no manchar de suciedad su propio vestido bien planchado. Sí, ya veo, logró decir, aún absorta en la escena. Sus ojos se encontraron con los de Rhaenyra por encima del hombro de Aena. La reina se tensó ligeramente, con sus viejos hábitos de autoprotección desatados. Rhaenyra, que se había puesto de pie con el rollo de vendas en la mano, inclinó la cabeza en un saludo cortés. Hubo un momento de incómodo silencio entre la distanciada madrastra y la hijastra. Aegon se adelantó para romperlo. Madre, dijo con un gesto cortés, con voz tranquila pero con un matiz de cautela. Claramente, casi esperaba que exigiera que todos regresaran a la Fortaleza Roja de inmediato. Me disculpo si nuestra pequeña operación ha causado revuelo. Pero como pueden ver, Alicent levantó una mano enguantada para interrumpir, sin apartar la mirada de Rhaenyra. La expresión de la reina era tensa, indescifrable. Entonces, para sorpresa de Aegon, empezó a quitarse los guantes bordados, dedo a dedo. Como veo, dijo lentamente, mi familia desea ayudar a los pobres. ¿Cómo no iba a hacer lo mismo? Su tono era mesurado, casi tentativo, pero el significado era claro. No los reprendería por ello. De hecho, se uniría, aunque solo fuera para enmendar sus propios errores. El rostro de Rhaenyra reflejó una leve sorpresa. Quizás recordaba cómo Alicent solía ser la intrépida sanadora de su juventud, atendiendo sus rodillas raspadas con ungüentos y mimándola con cariño maternal cuando eran tan cercanas como hermanas. Esos días habían quedado atrás, pero su recuerdo aún persistía. Le ofreció el rollo de vendaje que tenía en las manos. Nos vendría bien una mano extra, su gracia, dijo en voz baja. Era casi una disculpa por su anterior mal humor, y una invitación. Alicent se abalanzó sobre él, asintió y dio un paso adelante.
Aceptó las vendas con un aliento reconfortante y se arrodilló junto a un hombre herido que yacía sobre una estera. La pierna del hombre estaba recién entablillada. Probablemente uno de los casos que Aegon ya había tratado. La reina tomó un paño limpio y comenzó a vendar la férula con más firmeza. Lo hizo con la soltura de la práctica. Alicent Hightower había pasado años cuidando al rey Viserys mientras se marchitaba por la enfermedad. Curar heridas ya era algo natural para ella. Aún así, la gente común observaba con asombro. La propia reina en el lodo de lecho de pulgas, ayudando a un inválido común. Parecía que había amanecido un mundo nuevo y extraño. Alicent y Rhaenyra, arrodilladas una al lado de la otra, trabajaban juntas en silencio para asegurar el vendaje del hombre herido. La tensión entre ellas se alivió un poco. Al terminar, el hombre emitió un gruñido de dolor en agradecimiento. Alicent murmuró un cortés que la madre te acompañe y se levantó, sacudiéndose el polvo de las faldas. Rhaenyra también se levantó, recogiéndose un mechón de cabello suelto tras la oreja. Por un instante, madrastra e hijastra se miraron en un silencio receloso. Rhaenyra fue la primera en hablar. Vendajes con maestría, comentó, sin mirar a Alicent a los ojos. Fue un pequeño elogio. Los labios de Alicent se curvaron en una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina que Rhaenyra había visto en su rostro en años. Últimamente he tenido mucha práctica, respondió en voz baja. Sus ojos verdes se posaron en el rostro de Rhaenyra, escrutándolo. Tienes un don para calmarlos, me di cuenta. A ese niño de la quemadura, lo manejaste muy bien. Un leve rubor calentó las pálidas mejillas de Rhaenyra. No esperaba un cumplido de Alicent. Gracias, dijo simplemente. Algo tácito se transmitió entonces entre las dos mujeres. Un reconocimiento de un propósito compartido, al menos ese día. No era perdón por agravios pasados, todavía no. Pero era comprensión. Aegon, observando a pocos pasos mientras se lavaba las manos en un cuenco de agua hervida, sintió que la preocupación se le deshacía en el pecho. Había estado observando a su madre y a Rhaenyra con la mirada fija en un halcón, listo para intervenir a la primera señal de ira o, peor aún, de peligro. Pero en cambio, hablaban con calma. Quizás incluso sonreían levemente. Soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mujeres. Él nunca las entendería. Criaturas verdaderamente desconcertantes. Aunque solo fuera por esta mañana, las facciones rivales de verdes y negros habían quedado atrás. Simplemente eran una familia haciendo algo decente juntos. Captó la mirada de Elaena y la encontró radiante de felicidad al ver a su madre y a Rhaenyra conversando. A pesar de todas sus rarezas, ella tenía el corazón más puro de todos. Deseaba de verdad que todos volvieran a amarse. Oiga, su gracia. Gritó desde la fila. Un hombre con una sola pierna y muletas avanzaba cojeando con impaciencia. Algunos aún esperamos ese toque milagroso suyo. Esbozó una sonrisa desdentada para demostrar que bromeaba, provocando la risa de los demás que esperaban. Mirando al cielo, se dio cuenta distraídamente de que la mañana estaba a punto de acabar, y docenas de personas aún necesitaban ayuda. Parecía que no había descanso para los cansados. Enderezó los hombros y volvió al trabajo con renovado vigor. Trabajó incansablemente hasta que el sol salió alto. Siempre que el cansancio lo acosaba, y si a menudo lo hacía, incluso con su resistencia superior, observaba los rostros a su alrededor, rostros que se volvían un poco menos asustados y un poco más esperanzados con cada persona que sanaba, para encontrar nuevas fuerzas. Elaena revoloteaba como una mariposa servicial, trayéndole agua, dándole palmaditas en la espalda y tarareando cancioncitas para alegrar el ambiente. Rhaenyra se concentró por completo en la tarea. Su anterior enfado dio paso a la concentración y un fervor silencioso. Rayos. Incluso la sorprendió sonriendo un par de veces. Una sonrisa de verdad, no la fría y cautelosa sonrisa que lucía en la corte. Alicent se quedó todo el tiempo que sus obligaciones se lo permitían, atendiendo a los heridos con eficiencia, sorprendiendo a más de uno con su conocimiento de cataplasmas y oraciones. De vez en cuando, madre e hijastra intercambiaban unas palabras breves. Nadie podría llamarlo reconciliación, no del todo, pero el hielo entre ellas se derretía, poco a poco, al calor de la buena voluntad compartida. Sin embargo, no todos estaban tan contentos. Alrededor del mediodía, después de que Aegon terminara de curar el hombro dislocado de un zapatero, una voz indignada cortó los murmullos de gratitud. Esto es absurdo. Ladraó la voz nasal de un hombre desde el fondo de la multitud. Cierren esta clínica de inmediato.
Las cabezas se giraron para ver a un septón con ricas túnicas abriéndose paso a codazos, con el rostro enrojecido y sudoroso mientras avanzaba cojeando con una muleta. Parecía que había bajado corriendo del mismísimo gran secto. Estos campesinos no merecen las artes curativas. Lo que se practica aquí es antinatural. Huele a brujería, a herejía. Se hizo el silencio. Los pacientes harapientos retrocedieron, temerosos de que la buena obra del príncipe fuera interrumpida por orden de la fe. Los ojos de Rhaenyra brillaron de ira ante las palabras del septón, y abrió la boca para replicar con dureza. Alicent también dio un paso al frente, frunciendo el ceño, dividido entre la piedad y la protección. Pero Aegon levantó una mano ligeramente para detenerlos a ambos. Observó al septón resoplando con una expresión indescifrable. El hombre era joven, entusiasta, con una estrella de 7 puntas colgando del cuello. Claramente se creía un guardián de la prerrogativa de la fe de sanar mediante la oración. Arrogancia. Quería quitársela de un puñetazo. A lo lejos, sintió que Ghidorah se movía. No, ahora era el momento de hablar, no de ejercer la violencia. Buen padre, se dirigió Naruto con calma, con un tono aferrado en su voz, ¿te opones a mis métodos? ¿Sí? El septón alzó la barbilla. Solo los 7 atienden al sufrimiento. Esta brujería usurpa la justicia del padre y la misericordia de la madre. Juegas a ser un dios, su gracia, y no está bien. Algunos espectadores murmuraron en señal de acuerdo, pero otros abuchearon o lanzaron miradas sombrías al septón. La tensión aumentaba, y Aegon sabía que debía calmarla rápidamente. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Te aseguro que no soy un dios. Pero tengo un don, uno que quiero usar para el bien del pueblo. Se acercó al septón, quien se encogió ligeramente ante la altura del príncipe y su intensa mirada violeta fija en él. Dime, padre, ¿has traído comida o medicinas para esta gente hoy? El septón parpadeó. Ve bueno, el bálsamo del espíritu es lo que necesitan, ¿no? ¿Les has curado las heridas? ¿Les has bajado la fiebre? Presionó Naruto, con la voz cada vez más dura. Hablas de la misericordia de la madre. ¿Es misericordioso dejar que una niña quede ciega por una herida cuando podría devolverle la vista? ¿Es justo dejar que un anciano pierda una pierna y se pudra cuando puedo salvarla? Si los dioses me dieron esta habilidad, quizás sea su voluntad que la use. Ante esto, una ovación surgió de los pacientes. El rostro del septón, mientras tanto, se llenó de frustración. Estas artes no son conocidas ni por la ciudadela ni por el sect. Huele a lloro a algún truco valirio. Tú podrías estar contaminado por demonios, por lo que sabemos. Aegon arqueó una ceja pálida. Ah, sí. Ese viejo argumento. Permíteme hacer mi contraoferta. Sin decir una palabra más, extendió la mano y arrancó la muleta de debajo del brazo del septón. El hombre gritó y casi se desploma en la calle, revelando bajo su túnica que su pierna izquierda terminaba en un muñón a la altura de la rodilla. Este fanático, que negaría la ayuda a la gente común, estaba cojo y probablemente buscaba una cura para su extremidad amputada. Exclamaciones ahogadas y algunas risas resonaron entre la multitud. El septón se sonrojó profundamente, tanto al ver expuesta su hipocresía como ante la perspectiva de no poder mantenerse en pie. Antes de que pudiera desplomarse en el suelo, Aegon lo sujetó del codo. La sonrisa del príncipe se tiñó de ironía divertida. Con voz clara, preguntó, ¿quieres que te devuelva la pierna o no? Se hizo un silencio momentáneo. El septón abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Parecía un pez aleteando en un muelle. Finalmente, con una voz muy baja, graznó. Sí, por favor. Aullidos de risa estallaron entre la gente reunida. Incluso Rhaenyra tuvo que reprimir un repentino ladrido de alegría tras la mano. Alicent apretó los labios, dividida entre la desaprobación y las ganas de reír ante el ridículo hombre de la tela que ahora suplicaba con humildad. Elaena rió abiertamente, aplaudiendo, la sonrisa de Naruto se volvió blanca. Como quieras. Sin más dilación, guió al septón para que se sentara y colocó ambas manos sobre el muslo del hombre, por encima del muñón. El septón tembló con una mezcla de miedo y ansiedad mientras una luz dorada ondulaba bajo las palmas de Aegon. La estridente protesta que había estado preparando se apagó en su lengua mientras una expresión de asombro se apoderaba de sus rasgos. Ante los ojos de todos, la pierna faltante comenzó a crecer de nuevo. El hueso se estiraba, los tendones se tejían, la carne florecía de nuevo. Era una visión espantosa y hermosa a la vez. En menos de un minuto, la parte inferior de la pierna y el pie del septón estaban restaurados, completos e impecables, como si nunca los hubiera perdido. Una exclamación colectiva recorrió la plaza.
El Septón miró su nuevo pie descalzo y movió los dedos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Los 7 han obrado a través de ti, le susurró con reverencia a Aegon, abatido. Perdóname, mi príncipe, hablé por ignorancia. Naruto decidió no hacer comentarios sobre eso, aunque anhelaba un comentario sarcástico. Ve en paz, dijo, dando un paso atrás para permitir que el hombre se pusiera de pie. El Septón se irguió sobre 2 patas, atónito e inestable. Hizo un último gesto de humildad al príncipe antes de alejarse cojeando entre la multitud. Su voz se oyó agradeciendo tanto a la madre como al extraño por este milagro. La fila de pacientes estalló en aplausos y vítores. Todos saluden al príncipe Aegon. Gritó alguien desde atrás. 7 bendigan a Aegon, príncipe de los pobres. Gritó otra voz. Para su disgusto, el apodo se popularizó rápidamente entre los cánticos de docenas de personas. Príncipe de los pobres. Príncipe de los pobres. Aegon alzó las manos, avergonzado por el ruido, y los cánticos se convirtieron en una charla animada. No le gustaba mucho ese título, pero si les ayudaba a recordar este día, que así fuera. Más vale un príncipe de los pobres que un rey de cenizas, pensó con ironía. Cerca de allí, Misaria, el gusano blanco, observaba con silenciosa admiración. Vestida con una sencilla capa blanquecina, se había deslizado entre la multitud reunida sin ser vista, como se le había pedido, manteniéndose a la sombra de la columnata de un burdel. Sus ojos oscuros absorbieron cada detalle de la mañana. Cómo el misterioso poder de Aegon podía reparar la carne e incluso restaurar ojos y extremidades perdidas, cómo conquistaba a escépticos y oprimidos por igual con igual fuerza y compasión. Tan solo unos días antes, se había burlado de la idea de que algún príncipe se preocupara de verdad por lecho de pulgas. Ahora, justo cuando sus ojos se habían abierto a la verdad, Misaria también sentía vacilación ante la prueba que tenía ante sí. Lo había hecho, de verdad lo había hecho. Había creado una clínica gratuita para los pobres, tal como había prometido. Incluso había convencido a princesas e incluso a la orgullosa reina para que ayudaran. El gusano blanco negó con la cabeza, asombrada. En todos sus años de poder arrancándoselo de las alcantarillas, nunca había visto a un noble comportarse así. La dejó, esperanzada. Misaria no salió a la luz ni anunció su presencia. No era su estilo. En cambio, permaneció como una observadora silenciosa, observando a la multitud en busca de cualquier signo de disensión. De vez en cuando, sutilmente, dirigía a los casos más desesperados hacia el frente de la fila, saludando con la cabeza a una madre hambrienta por aquí, empujando a un aprendiz febril por allá. Quería que la bondad de Aegon llegara a quienes más la necesitaban. Cada vez que uno de los suyos salía sano y feliz, Misaria sentía una calidez inusual florecer en su pecho. Así que no era una mentira, este chico de otro mundo realmente quiere levantar a los humildes. Se encontró sonriendo suavemente bajo su capucha. Este joven príncipe dragón estaba lleno de sorpresas, y ella tenía la intención de presenciarlas todas. Para cuando el sol alcanzó su cenit, casi todos los que acudieron en busca de ayuda la habían recibido. La clínica de la calle de la Seda había tratado de todo, desde heridas de espada hasta fiebre pulmonar y extremidades torcidas. Naruto se esforzó hasta que su legendaria resistencia empezó a fallarle, dejándolo pálido y tembloroso de fatiga. Elaina y Rhaenyra estaban igualmente exhaustas y manchadas con la suciedad del día. Pero cuando finalmente recogieron sus provisiones y se prepararon para regresar a la Fortaleza Roja, una inconfundible sensación de triunfo flotaba en el aire. Un grupo de gente pequeña se reunió para despedirlos, aplaudiendo y haciendo reverencias. Gracias, mil gracias, sus gracias. Gritó una mujer a quien Aegon había calmado la tos de su bebé. Un mercenario canoso, con el brazo roto ahora intacto, los saludó. No lo olvidaremos. Juró con lágrimas en los ojos. Rhaenyra, conmovida por la sincera gratitud, se encontró extendiendo la mano para estrecharlas de los más cercanos en un gesto de solidaridad. La despedida de Elaina fue aún más cálida. Algunos niños de la gente común prácticamente se aferraron a ella, renuentes a soltarla hasta que ella se despidiera. Alicent se quedó atrás junto a su carruaje, observando con una compleja mezcla de orgullo y preocupación, pero incluso ella contenía las lágrimas contenidas. Por fin, Aegon subió al carruaje, flanqueado por Rhaenyra y Elaena. La reina Alicent lo siguió, echando una última mirada al barrio pobre que tenían detrás. Juró en silencio que, cuando Viserys se enterara, se aseguraría de que comprendiera la bondad que sus hijos habían hecho ese día.
Mientras el carruaje comenzaba a avanzar lentamente por las estrechas calles del lecho de pulgas, Aegon se desplomó en el asiento acolchado con un gemido de agotamiento. Elaena se acurrucó de inmediato contra él, apoyando la cabeza en su hombro con un suspiro de satisfacción. Rhaenyra se sentó frente a ellos, cansada pero extrañamente animada. Captó la mirada de Aegon y le dedicó un pequeño asentimiento, con algo parecido al respeto. Aegon le devolvió una sonrisa cansada. Por unos preciosos instantes, reinó la paz entre ellos. Una paz verdadera y duradera. La rivalidad y los agravios de la corte se sentían distantes. En aquel carruaje traqueteante que salía de la calle de la Seda, eran simplemente un hermano y dos hermanas que habían hecho algo bueno juntos. Cualquier tormenta que viniera, el recuerdo de esta mañana permanecería, uniéndolos. Y mientras Aegon cerraba los ojos, completamente agotado, se permitió una extraña sensación de esperanza. Tal vez, se atrevió a pensar, el reino recordaría esta misericordia. Tal vez el miedo no fuera su único destino después de todo. Tal vez el amor aún pudiera lograr lo que los dragones solos no podían. Esa tarde, dentro de los muros de piedra roja del fuerte de Maegor, un grupo de nobles se reunió bajo una columnata que daba al patio interior. La corte, o mejor dicho, la mismísima fortaleza roja, bullía con chismes sobre las extrañas hazañas del príncipe en lecho de pulgas. Señores y damas, caballeros y septones por igual, todos habían oído alguna historia, a cual más disparatada que la anterior. Mientras una ligera brisa se arremolinaba entre los arcos, Lord Lionel Strong, la mano del rey, carraspeó para recuperar la atención de los miembros del consejo privado presentes. Bueno, murmuró con su firme voz de barítono, parece que los rumores son ciertos. El príncipe Aegon pasó la mañana en lecho de pulgas curando a la gente común. El señor de hombros anchos logró mantener un tono neutral, pero un observador atento podría notar un destello de desconcierto en sus ojos. Frente a él, Lord Tyrion Lannister arqueó una ceja con escepticismo y jugueteó con el anillo de león dorado que llevaba en el dedo. ¿Curando a la gente común? Repitió con la voz llena de incredulidad. ¿Nuestro heredero al trono de hierro, haciendo de sanguijuela y maestre de mendigos? 7 infiernos, no lo habría creído si no lo hubiera oído de la propia boca de Lord Besbury. Esbozó una leve sonrisa perpleja, entre divertida y preocupada. El viejo Lyman Besbury, maestro de la moneda, carraspeó al oír su nombre. Es cierto, insistió. El esposo de mi sobrina sirve con los capas doradas y estaba de servicio allí. Dijo que las manos del príncipe brillaban con una luz extraña y que hacía caminar a los cojos y ver a los ciegos. El anciano Besbury negó con la cabeza calva. Me temo que estamos en el fin de los tiempos. Menuda brujería. El gran maestre Mellos, gris y arrugado, apretó nerviosamente su cadena de mando. Debemos ser cautelosos, mis señores, dijo con voz temblorosa. La fe podría, sin duda, discrepar. Si se corre la voz de que el príncipe puede hacer milagros, algunos podrían llamarlo un nuevo Azor Ahai o un ser falsamente divino, mientras que otros lo blasfemarán. Lionel Strong se acarició pensativo su espesa barba. Blasfemia o no, la gente común parece estar alabando su nombre, dijo. De camino hacia aquí me encontré con un grupo de pescadoras que agradecían a los 7 el envío del príncipe plateado de la misericordia. Dicen que rechazó cualquier pago o recompensa. Lo hizo simplemente porque le pareció correcto. Tyrion Lannister soltó una risita suave y cínica. Ja. Un rey en espera buscando el favor del pueblo, ¿quién lo hubiera dicho? Echó un vistazo a sus compañeros consejeros. ¿Saben cómo lo llaman ya? Príncipe de los pobres. El tono del Lannister oscilaba entre la burla y un respeto reticente. Parece que el joven dragón anhela tanto amor como miedo. ¿Tan terrible es eso? Intervino Ser Harold Westerling, Lord Comandante de la Guardia Real, quien había permanecido en silencio con su capa blanca. El semblante severo habitual del caballero canoso se asomó a una sonrisa. El príncipe Aegon se arriesgó hoy en lo peor de la ciudad. Cabalgué como escolta durante parte del camino. La gente acudió en masa a su alrededor como si fuera Jaehaerys renacido. Harold se encogió levemente de hombros. En mi opinión, fue un acto valiente y noble. El gran maestre Mellos frunció los labios. Jaehaerys también andaba entre la gente común, sí, pero no así. No usaba artes no autorizadas para sanar. Este poder del príncipe, me preocupa. La ciudadela desconoce estos fenómenos. Huele a brujería de dragones, si se me permite decirlo. La voz del maestre bajó como si temiera que las piedras lo oyeran. Lionel suspiró. El príncipe es de sangre valiria. Supongo que alguna manifestación de magia no es imposible.
De mala gana, miró a Larys Strong, su hijo, que acechaba al borde de la reunión con su bastón en la mano. ¿Qué dice, Lord Larys? Se oyen muchos susurros. Larys Piezarpo esbozó una misteriosa media sonrisa. Lo que he oído es que la gente común está fascinada. Algunos ya están encendiendo velas para rezar por el príncipe del pueblo, como lo llaman, para que visite sus propios lechos de enfermo. Ladeó la cabeza. Y los nobles, bueno, excluyendo a los presentes, a muchos les resulta extraño. Oí a Lady Redwine comentar que el príncipe Aegon debe estar tramando algo astuto. ¿Por qué, si no, rebajarse tanto? Otros lo consideran una farsa, una farsa. Sus ojos brillaron. Una cosa es segura, corren rumores. El príncipe se ha convertido hoy en el centro de atención de desembarco del rey. HMPH. Mejor atención para la caridad que para juergas en los burdeles de la calle de la seda, digo, resopló Ser Harold, hay cierta sabiduría, pensó Lionel Strong, pero mantuvo la paz mientras la conversación fluía. Tyland Lannister se golpeó los labios con un dedo. Esto podría complicar la sucesión, reflexionó en voz alta. Si Siete no lo quiera, llega a una disputa, contar con el apoyo del pueblo llano le daría a Aegon una gran ventaja. Una turba a su favor podría ser bastante persuasiva, como algunos recordamos de la época de Maegor. Intercambió una mirada con Beesbury, quien había vivido aquellos años turbulentos de niño. Las mejillas de Beesbury temblaron. ¿Persuasivo? Va. La multitud es voluble. Puede que ahora lo amen, pero un paso en falso y se volverán. Recuerda cómo una vez vitorearon a la princesa Rhaenyra, llamándola la delicia del reino. Incluso aclamaron a Daemon Targaryen como héroe después de la guerra de los peldaños de piedra. Y aún así, y sin embargo ahora, concluyó Larys Strong en voz baja, la mitad de desembarco del rey escupiría sobre el nombre de Daemon, y hasta hace poco, la princesa Rhaenyra se ha recluido en sus aposentos, fuera de la vista y de la mente. Siguió un silencio incómodo. Eso era cierto. Rhaenyra se había retirado de la corte desde que Aegon fue ascendido a heredero. Su ausencia se cernía como una nube de tormenta en el horizonte. Sin embargo, hoy se había mostrado con él. ¿Por qué? Nadie lo sabía. Lord Lionel cambió de postura. Al menos al rey le alegrará que su hijo e hijas hayan actuado al unísono, dijo, intentando un tono más optimista. Y le alegrará que la gente de la ciudad se beneficie. Su Majestad siempre ha procurado mantener la paz entre la nobleza y la plebe. La mano omitió mencionar cómo las políticas del rey Viserys rara vez habían brindado una clemencia tan directa al hecho de pulgas. Viserys había gobernado más con una suave negligencia. El gran maestre tosió con fuerza, tapándose el puño, delatando su edad. Hablando de su majestad, ¿alguno de ustedes lo ha visto hoy? Debo traerle su tónico. Ante esto, los señores negaron con la cabeza. Viserys no había comparecido en el consejo matutino. Rara vez lo hacía últimamente, pues su salud se estaba deteriorando. Lionel frunció el ceño levemente. Creo que permaneció en sus aposentos. Le envié noticias de los acontecimientos de la mañana. Quizás alguno de ustedes podría, antes de que pudiera terminar, la reunión del consejo fue interrumpida por el repentino clamor de una ovación lejana proveniente de la puerta de los dioses. Los señores se acercaron a la balaustrada y se asomaron. Abajo, en las calles de la ciudad que conducían a la colina de la Fortaleza Roja, una multitud escoltaba un carruaje, cantando alabanzas al príncipe con tanta fuerza que su eco se escuchaba. Incluso desde lo alto de la fortaleza, se podían distinguir fragmentos de gritos. Aegon. Que reine largo tiempo. Viva nuestro príncipe sanador. La mano del rey se permitió una pequeña sonrisa de asombro. 7, sálvanos, ya lo tratan como a un héroe popular. La expresión de Tyland Lannister era más difícil de interpretar. Quizás calculaba lo que esto significaba para el equilibrio de poder. Hoy un héroe popular, mañana, un rey, murmuró, cuando llegue ese día, esperemos que esta gente común recuerde la bondad que les brindó. Dirigió la mirada hacia la lejana franja de agua negra visible más allá de la ciudad. Porque también oigo otros susurros, de guerra en los vientos. Y a la guerra le importa poco el amor de la gente común cuando señores y dragones se enfrentan. Un silencio sepulcral se apoderó de los nobles reunidos. El alegre ruido de la multitud que daba la bienvenida a su príncipe no hizo más que acentuar la tensión que repentinamente se apoderó de los señores. Lionel Strong se aclaró la garganta. Debemos tener cuidado con esas habladurías. El rey aún vive, y con la gracia de la madre se recuperará. ¿Lo hará? Preguntó Larys Strong en voz baja, apoyándose en su bastón. Su tono era suave, pero la implicación era contundente.
La persistente enfermedad del rey había desafiado toda cura. Pocos creían que a Viserys le quedara mucho tiempo, aunque decirlo abiertamente equivalía a un pesimismo traicionero. El viejo Besbury parecía triste. Rezo a diario por la salud del rey, pero las noches se enfrían, y cuando llega el invierno, hasta el fuego de un dragón puede apagarse. El gran maestre Mellos se retorció las manos. Si la guerra realmente se avecina, deberíamos instar a su majestad a tomar precauciones ahora. Quizás un avance real por el reino para reforzar la lealtad, o un gran consejo para reafirmar el estatus del príncipe Aegon, cualquier cosa para evitar el conflicto. El favor de los plebeyos está muy bien, pero son las espadas de los nobles las que decidirán la sucesión. 7. Ten piedad. La barba dorada de Lord Tyland reflejó el sol al asentir. Sí. Y hablando de eso, ¿qué opina la princesa Rhaenyra en todo esto? Si se une a sus propios partidarios, la situación podría ponerse fea. Lionel Strong levantó una mano. La princesa Rhaenyra aún no ha provocado tal conflicto. Hasta ahora no ha hecho nada contra la sucesión. No debemos dar por sentado que incitará al derramamiento de sangre. La mano habló con firmeza, pero una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. La aceptación tácita de Rhaenyra de ser suplantada había sido un alivio, pero en el fondo, Lionel temía que la princesa tal vez solo estuviera esperando el momento oportuno, o a ver si el príncipe Daemon actuaba. Al pensar en Daemon, la conversación giró naturalmente hacia la ayuda, la ausencia del príncipe renegado y otras amenazas potenciales. Bajaron la voz, conspirando. El príncipe Daemon permanece en Driftmark, ¿no? ¿Jugando a ser el yerno de Lord Corlys? Reflexionó Tyland. Besbury resopló. Había oído que estaba en Pentos otra vez, buscando placer. No, todavía está en Macaderiva, intervino Larys Strong en voz baja, con los ojos brillantes. Estaba bien informado, como siempre. Tengo buenas noticias de que se le ha visto en compañía de Lady Laena Velaryon a menudo, muy a menudo, y sin que la serpiente marina lo supiera. Tyland silbó levemente. ¿Seducir a la hija de Lord Corlys a sus espaldas? ¡Qué atrevimiento, incluso para Daemon! La boca de Ser Harold Westerling se tensó en una línea sombría. Audaz e insensato. El orgullo de Corlys Velaryon es tan famoso como su flota. Si descubre que Daemon despoja el honor de su hija, puede que no llegue a eso, interrumpió Lionel, aunque no parecía muy convencido. Quizás el príncipe Daemon tenga intenciones de casarse. Su legítima esposa ya no está, todos sabían que era la forma educada de referirse al supuesto asesinato de Rhea Royce, y una alianza con la casa Velaryon podría fortalecer su posición. Evitó decir reclamar. Por todos los demonios. ¿Crees que se casará con la chica? Balbució Besbury. Larys sonrió levemente. Si lo hace, imagínate. Daemon con la armada de la casa Velaryon a sus espaldas, y posiblemente también Vhagar, si Laena logra hacerse con ese dragón. Los señores intercambiaron miradas inquietas. Vhagar, el dragón vivo más antiguo y grande, era una fuerza en sí misma. Si Laena ahora montaba a Vhagar y se convertía en la esposa de Daemon, esa pareja rivalizaría con el poder de Aegon, o al menos complicaría las cosas. Tyland Lannister exhaló y volvió a mirar hacia el paisaje urbano, donde aún resonaban débilmente los vítores por Aegon. Así que, por un lado, un príncipe sanador amado por el pueblo y heredero aparente, por el otro, un príncipe pícaro cortejando a la hija del gran almirante. Y el rey en medio, desvaneciéndose. Negó con la cabeza. Parece el comienzo de uno de esos romances dormienses, solo que esto no será una canción, sino una masacre, si no tenemos cuidado. El rostro de Lionel Strong se ensombreció. Como mano, haré todo lo posible por evitar cualquier masacre. Por ahora, mantengan estas conversaciones en secreto. No debemos dejar que los rumores corran más rápido que el cuervo. Hay que informar al rey con cautela. Los demás murmuraron su asentimiento, aunque la preocupación se reflejaba en sus cejas. Al dispersarse el consejo privado, su ánimo distaba mucho del júbilo que reinaba en las calles. Los nobles conocían la cruda realidad. Las celebraciones populares podían convertirse en disturbios y los generosos príncipes en temibles tiranos, todo en un abrir y cerrar de ojos, bajo la presión de la sucesión. Los rumores de guerra se extendían desde desembarco del rey como oscuras ondas en un estanque. Solo podían rezar para que esas ondas no se convirtieran pronto en olas rompientes, o algo peor. Fuego y sangre. El rey Viserys Targaryen estaba sentado solo en su solar, mirando a través de una estrecha ventana arqueada el cielo del atardecer.
La cámara estaba silenciosa y en penumbra. Los únicos sonidos eran el suave crepitar del fuego de un brasero y la respiración agitada del rey. Un fajo de peticiones sin leer yacía sobre su mesa junto a una selección intacta de higos y queso. Últimamente, no tenía apetito. De hecho, le faltaban fuerzas para hacer otra cosa que descansar. Su cuerpo, antes robusto, había empezado a marchitarse, dejando piel flácida sobre huesos cada vez más frágiles. La misteriosa enfermedad que azotaba su cuerpo, heridas purulentas, dolor en las articulaciones, ataques de desmayo, no daba señales de remitir. Algunos días, Viserys se preguntaba si el propio extraño rondaba por los rincones de aquella habitación, esperando a que finalmente cediera. Llamaron suavemente a la puerta. Viserys se removió en su silla. «Pase», dijo con voz áspera. Le dolía hablar demasiado alto. La puerta se abrió para dar paso al gran maestre Mellos, que traía una taza humeante. El familiar aroma a corteza de sauce y menta llegó a Viserys. Otro tónico para el dolor. Al menos no era leche de amapola. Mellos hizo una reverencia. «Su excelencia, ¿cómo se encuentra esta tarde?», preguntó con dulzura, como todos los días. «Igual que ayer, Mellos», dijo Viserys con cansancio. Esbozó una sonrisa irónica. «Es decir, un anciano con dolor». Aceptó la copa con mano temblorosa. El maestre intentó sujetarla, pero Viserys le indicó que se marchara, pues no quería que lo trataran con mimos. Mientras el rey bebía el amargo brebaje, Mellos aventuró. «Se habla de las actividades de su hijo hoy». «¿Se ha enterado, señor?». Los ojos apagados de Viserys parpadearon. «Sí. Lord Strong envió un paje hace un momento». El silencio se prolongó mientras Viserys bebía y volvía a mirar por la ventana. Abajo, en los lejanos patios de la Fortaleza Roja, apenas podía distinguir la figura familiar de Aegon desmontando de un carruaje, con Elaena y Rhaenyra a sus lados. Incluso desde lejos, Viserys pudo ver cómo sus hijos se apoyaban el uno en el otro, caminando lentamente hacia el interior. Cansados, quizá, pero juntos. Ojalá Aemma hubiera vivido para ver esto. «Dicen», dijo Viserys en voz baja, más para sí mismo que para el maestre, que Aegon curó a cientos de plebeyos. Que hizo que una niña ciega viera y un hombre lisiado caminara. Había un matiz de asombro en la débil voz del rey. El príncipe se entregó con generosidad toda la mañana. Mellos inclinó la cabeza. «Así es, su gracia. Al parecer, fue todo un éxito. Lo están alabando en las calles». Viserys cerró los ojos. Una imagen inundó su mente. Jaehaerys el conciliador, aquel amado rey de un pasado no tan lejano. Pero si bien Jaehaerys había mejorado la vida de quienes vivían bajo su mando, rara vez caminaba ni trabajaba con ellos. El propio hijo de Viserys había hecho algo mucho más tangible. Por un instante, el orgullo se encendió en el corazón cansado del rey. Aegon siempre había sido un niño extraño, reservado, a veces inquietante por su intensidad, pero esto era una hazaña digna de un verdadero rey. Compasivo, audaz, bueno. A pesar de todo, albergaba la esperanza de que tal vez el reino estaría en buenas manos cuando él ya no estuviera. El anciano rey dejó escapar un largo suspiro. «Me alegra el corazón. Nunca me he sentido tan orgulloso», murmuró, haciéndose eco de las palabras que pronunció al nombrar a Rhaenyra su heredera. Pero esta vez sonó aún más cierto. «Mi hijo, aún puede unir esta casa fracturada». Sus ojos se empañaron ante la idea. Cómo deseaba que su esposa Aemma hubiera podido presenciar este día. Sus hijos e hijastros trabajando juntos, aunque fuera brevemente. Parecía un atisbo del legado que Viserys siempre había anhelado. Paz y unidad. El gran maestre Mellos sonrió con dulzura. «Estoy seguro de que a su gracia le alegrará ver que el príncipe y las princesas se llevan tan bien». Viserys asintió levemente. Al otro lado de la ventana, el último del trío desapareció de la vista, adentrándose en la fortaleza. El maestre tomó la copa de tónico vacía de su mano y se dedicó a ordenar la mesa del rey. Viserys observó la figura encorvada del maestre por un instante. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero dudó. Un pensamiento inquietante se había colado en su orgullosa ensoñación. Tras una larga pausa, Viserys habló con una voz casi susurrante. «Maestre, ¿cree que el don de Aegon podría ayudarme?». Su mano sana, la que no se había podrido, tiró nerviosamente de la manta que cubría su regazo. «Curó heridas tan graves allí. Quizás podría». El rey se quedó callado. No terminó la frase, pero la insinuación flotaba en el aire. Quizás Aegon también podría curar la misteriosa enfermedad del rey. Mellos se giró lentamente para mirar a Viserys. El rostro bondadoso del anciano reflejaba una expresión de sorpresa, que se transformó en compasión.
Su gracia, es posible que le traiga algún alivio, admitió Mellos en voz baja. El poder del príncipe Aegon parece estar más allá de mi comprensión. Podría curar lo que nuestras pociones han fallado. A Viserys se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada hacia su frágil cuerpo. Las vendas que cubrían la llaga supurante de su brazo, el dolor en el estómago que nunca se iba del todo. Si Aegon le ponía las manos encima, ¿podría purgar esta maldición de su carne? ¿Despertaría Viserys sano y salvo, sin sentir ya la sombra de la muerte? Era una idea embriagadora, y, sin embargo, el rey respiró temblorosamente. Si me curo, viviré más. Esa simple verdad tenía un gran peso. Viserys miró vagamente hacia el trono de hierro, más allá de las paredes de su habitación. La maldita silla de cuchillas que lo había cortado tantas veces, como si lo rechazara. Durante años, Viserys había gobernado en una miseria creciente. Su cuerpo flaqueaba, su familia estaba dividida, cada decisión suya era cuestionada. Amaba su reino y a sus hijos, pero ¡ay, qué cansado estaba! Cansado hasta los huesos. Más años de vida significarían más años de gobierno, de ocupar el trono mientras las facciones conspiraban a su alrededor, esperando su muerte. Si vivía más, podría posponer la inevitable guerra civil, o solo podría empeorar las consecuencias cuando finalmente llegara. No era un buen rey. Intentó serlo, pero no lo fue. Y mientras tanto, se vería obligado a presenciar la lenta fractura de su casa, incapaz de detenerla, durante aún más tiempo. Además, si gozaba de buena salud, podría, en conciencia, hacerse a un lado. No, el reino exigiría que siguiera gobernando. Y al hacerlo, negaría a Aegon su ascenso al trono durante el mayor tiempo posible. ¿Qué sería entonces del reino? La culpa se apoderó de Viserys. Comprendió, con una claridad avergonzada, que una parte de él deseaba morir cuanto antes. Cederle la carga a Aegon, quien parecía lo suficientemente fuerte para soportarla. Más fuerte de lo que Viserys jamás había sido. Era un deseo egoísta y cobarde, indigno de un rey y un padre. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas. ¿Cómo había llegado a esto, a que él, el rey de Poniente, se sintiera aliviado al pensar en su propia muerte? ¿Su gracia? Se aventuró a preguntar Mellos al ver la confusión en el rostro de Viserys. Viserys se obligó a sostener la mirada del maestre. No, graznó con voz ronca. No, no le pediré esto a mi hijo. Se recostó en la silla, como si la decisión hubiera agotado las pocas fuerzas que le quedaban. Yo merezco esta aflicción, a decir verdad. Su mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde colgaba un retrato de la reina Aema, con ojos bondadosos y tristes. Viserys sintió profundamente la ausencia de Aema en ese momento. Ella habría sabido las palabras adecuadas para consolarlo. Mellos parecía afligido. Señor, ningún hombre merece tanto dolor. Por favor, Viserys esbozó una leve sonrisa y alzó una mano para acallar las súplicas del maestre. He cometido errores, Mellos. Graves errores que han llevado a mi familia al borde de la ruina. Quizás los dioses quisieron que esta enfermedad me acelerara el camino, para que un soberano más digno pudiera reunificar el reino. Suspiró, cerrando los ojos. Aferrarme a la vida, aferrarme al trono ahora, cuando tan mal me ha ido, eso sería el verdadero egoísmo. Y si luchaba por sobrevivir, algo aún peor podría sucederle a su familia. Maldito sea si lo hizo, y maldito sea si no lo hizo. Así era la vida. Lágrimas ardientes escaparon por fin de los párpados cerrados del rey, deslizándose por sus mejillas hundidas hasta su barba. Lloró en silencio. Por la culpa de una promesa rota a Rhaenyra, por la vergüenza de anhelar en secreto entregar su corona, por el dolor que les había causado a Alicent y a Rhaenyra al permitir que su enemistad se agravara. Es mi hora de partir, viejo amigo, susurró. Solo rezo para que, cuando me vaya, los 7 concedan a mis hijos la sabiduría que me faltó, y les eviten la lucha que temo que se avecina. El gran maestre Mellos inclinó la cabeza, con los ojos también húmedos. Extendió la mano y apretó suavemente la del rey. Poco más pudo decir. En esa tenue luz solar, mientras el sol se ponía, el rey Viserys se sumió en un silencio hosco. Un hombre solitario y destrozado, con el peso de sus arrepentimientos. No buscaría la cura milagrosa de su hijo. En su corazón, Viserys ya había comenzado a despedirse del mundo de los vivos, con la esperanza de que, al entregarse, tal vez pudiera evitar el derramamiento de sangre que se cernía sobre su casa. Era una esperanza débil, una esperanza tonta, pero era todo lo que tenía. Sobre las rocosas costas de Driftmark, donde el viento marino olía a sal y la noche estaba iluminada únicamente por la luna creciente, el príncipe Daemon Targaryen caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado.
Las olas rompían contra las rocas negras de los cimientos de marea alta, cada oleada iluminada brevemente por el resplandor lejano del faro de Driftmark. Pero la atención de Daemon estaba fija en el trozo de pergamino que apretaba en su puño, ahora arrugado hasta quedar irreconocible bajo su mano enguantada. Absurdo. Gruñó en voz baja, releyendo las palabras garabateadas a toda prisa en el papel. Un código de un mercader liseno lo había entregado hacía una hora, con noticias de desembarco del rey. El mensaje era conciso pero exasperante. Aegon se convierte en el salvador de las pulgas. La gente común lo aclama como santo. Alicent y Rhaenyra se ven a su lado. Viserys, orgulloso. El reino se vuelve hacia él. Cada frase parecía una provocación. Daemon casi podía oír el tono petulante de su sobrino tras las palabras, aunque, por supuesto, Aegon no las había escrito. Probablemente, uno de sus informantes le había advertido de la creciente influencia de Aegon. Aplastó el pergamino en su puño y lo arrojó a la llama de un brasero cercano en la terraza, observando cómo los bordes se curvaban y ennegrecían. Así que, pensó con veneno, el cachorro cree haber conquistado al pueblo. Cura a unos cuantos campesinos y lo coronan de alabanzas. A Daemon le irritaba. Había librado guerras, sometido los peldaños de piedra, entregado los enemigos del reino a Caraxes, y qué agradecimiento recibió. Desprecio en los consejos, exilio de su propio hermano. Sin embargo, allí estaba Aegon, el mimado y privilegiado Aegon, apenas salido de la infancia, logrando en una mañana encantar desembarco del rey de una manera que Daemon dudaba que alguna vez pudiera lograr. La mandíbula del príncipe se apretó ante ese simple pensamiento. Olvidarán toda su bondad cuando los dragones bailen, se dijo a sí mismo, pero una parte profunda de él temía lo contrario. La táctica de Aegon fue astuta. Ganarse al pueblo llano, ablandar a Rhaenyra e impresionar al rey. Bien podría funcionar. Daemon no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que el advenedizo se adueñara de todas las ventajas. Dirigió su mirada al oscuro mar. A lo lejos, más allá de su vista, la silueta volcánica de Rocadragón se recortaba contra el horizonte iluminado por la luna. Su antigua residencia, ahora desprotegida por Rhaenyra, quien aún permanecía en la capital con aquella cosa. Caraxes yacía enroscado en la playa de la Marca Deriva, abajo, la cola del gran dragón rojo se agitaba de vez en cuando, agitando las olas fosforescentes. A Daemon se le aceleró la sangre al ver su montura, sintiendo que el fuego interior de Caraxes reflejaba su propia ira furiosa. ¡Demonio! Tras él, se acercaron pasos ligeros sobre las losas de la terraza. Adoptó una expresión de indiferencia y se giró para ver a Lady Laena Velaryon emergiendo de la puerta abierta de la galería. La hija de la serpiente marina era una visión en la noche, alta y ágil, con una melena ondulante que danzaba con la brisa marina. Vestía solo una túnica suelta azul medianoche, echada apresuradamente sobre su camisón, y tenía las mejillas sonrojadas por haber salido de sus aposentos. Daemon, susurró Laena de nuevo, con la mirada fija en el brasero y la furia aún visible en su postura tensa. Vi las llamas. ¿Qué ha pasado? Se acercó a él, con la preocupación reflejada en su hermoso rostro. Durante las últimas semanas, sus encuentros secretos a medianoche se habían vuelto cada vez más íntimos, tanto física como personalmente. Laena conocía bien el temperamento que se escondía bajo el encanto de su príncipe pícaro de cabellos plateados. Daemon forzó una sonrisa burlona, intentando disimular la intensidad de su disgusto. Nada que te preocupe, dijo con ligereza. Tomó la mano de ella y se la llevó a los labios en un beso cortés. Solo más noticias alegres de desembarco del rey. Su tono delataba lo contrario de alegría. Laena no era tonta. Se acercó un paso más, hasta que la seda de su túnica rozó el jubón de cuero de Daemon. Dime, insistió. ¿Es Rhaenyra? ¿Mi padre? ¿Algo relacionado con la sucesión? Sus ojos violetas lo buscaron. Daemon dudó. Laena tenía 19 años hacía 2 lunas, casi una década menor que él, pero poseía una mente aguda y el espíritu audaz de su madre Rhaenys. Descubrió que no quería mentirle. Con un suave suspiro, cedió. Es Aegon. Mi querido sobrino sigue manipulándome. Hoy consideró oportuno ganarse el cariño de las ratas de la capital, curando a algunas y haciéndose el príncipe afable. Daemon frunció el labio. Dicen que incluso Rhaenyra estuvo a su lado, y también Alicent. Una gran muestra de armonía familiar ante la mirada adoradora del pueblo llano. Laena parpadeó sorprendida. ¿De verdad? Aegon entre la gente común, y Rhaenyra ayudándolo. Parecía como si no pudiera creer lo que oía. Eso dicen los rumores.
Daemon le soltó la mano y se alejó unos pasos, con la agitación evidente en la inquietud con la que se pasaba los dedos por la larga melena. El rey debe estar más contento que un sabueso. Viserys nunca tuvo el valor de disciplinar a ese chico. Ahora Aegon se tira pedos y Viserys huele a agua de rosas. Su voz destilaba amargura. Laena frunció los labios. Había oído suficiente envidia amarga de pretendientes en su época como para reconocerla en ese momento. Con suavidad, se acercó a Daemon por detrás y le puso las manos sobre los hombros. ¿Importa tanto lo que piensen algunos plebeyos? Preguntó en voz baja, apretándose contra su espalda en un sutil intento de calmarlo. Son ovejas. Valarán por quien las alimente ese día. Daemon soltó una risita, cubriendo una de sus manos con la suya. Una visión pragmática. Pero algunos dirían que todos somos ovejas cuando un dragón decide matar. Se giró, rodeándola con los brazos por la cintura. La intimidad del gesto era algo natural para ellos ahora. Habían cruzado esa línea hacía noches. Aún así, no es la opinión de la chusma lo que más me irrita. Es Aegos consolidando su poder. Si ha convencido a Rhaenyra para que se una a él no lo hará, Laena. La voz de Daemon era cortante, aunque no cruel. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Rhaenyra es mi familia, y también la de Aegon. La conozco desde que era una bebé. Si Aegon la suplanta por completo, no terminó. Si Aegon se convertía en rey, la influencia de Daemon menguaba. El príncipe renegado seguiría siendo un renegado, innecesario y marginado, o peor aún, visto como una amenaza que debía ser neutralizada. Y Rhaenyra, a quien Daemon apreciaba, a pesar de lo que debía pensar de él ahora, probablemente quedaría marginada para siempre o utilizada como un peón en el reinado de Aegon. Daemon no podía soportar ese resultado. Mentiroso, susurró una vocecita en su mente. No soportas la idea de tenerlo con ella, de que te quite la perla que anhelabas desde hace tanto tiempo. Incluso ahora, no es a Laena a quien codicias, ¿verdad? Deseas a Rhaenyra. La hija de la serpiente marina es solo una pálida sombra de la mujer que anhelas. Disparates. ¿No lo fue? Sí, había cometido un error esa noche, pero fue solo eso. Un error. Debería haber esperado más tiempo, mejor preparado. En lugar de eso dejó que sus pasiones se apoderaran de su sentido común. Y mire dónde lo había llevado eso. Deshonrado, cegado por su propio hermano y expulsado para no regresar jamás. Hubo un tiempo en que pensó que sería el heredero de Viserys. Ese sueño murió hace mucho tiempo, pero preferiría dejar que la triarquía invadiera nuevamente antes que ver al nieto de Otto Hightower, incluso si Aegon era carismático y extrañamente formidable, tomar lo que Daemon sentía que él o Rhaenyra merecían. La expresión de Laena se tornó dolorosa. Se llevó una mano al rostro de Daemon, recorriendo la cicatriz sobre su ojo ciego. Sé que deseas el trono. Y sé que Aegon se interpone en tu camino. Su mirada se endureció, con una determinación radiante. No eres el único que se opone a él. Mi padre, jamás aceptará que Viserys rompa su palabra sobre Rhaenyra. Puede que se haga el de la lealtad, pero el rey lo ha despreciado demasiadas veces. La flota de Velaryon luchará por tu derecho, si llega el caso. Una pequeña y genuina sonrisa curvó los labios de Daemon. Admiraba el fuego de Laena. ¿Y tú? Preguntó en un murmullo. ¿Lucharás por esa reivindicación? Dejó que sus manos recorrieran su espalda, rozando la seda de sus hombros con los dedos. A Laena se le cortó la respiración, pero le sostuvo la mirada. Lucharé por el honor de mi familia, dijo. Si la facción de Aegon lo amenaza, haré lo que deba. Rhaenyra también es de mi sangre, por mi madre. Y yo, titubeó, pero luego se serenó, con los ojos brillantes como plata fundida. Lucharé por ti, Daemon, si me lo pides. Daemon sintió una oleada de calor en el pecho que poco tenía que ver con la lujuria. La lealtad, genuina y generosa, era un don excepcional en su vida. Rozó con el pulgar los labios carnosos de Laena. No lo olvidaré, susurró, y luego la besó. Laena respondió al instante, rodeándolo con los brazos. La brisa marina azotó su cabello mientras sus labios se unían con urgencia. La ira de Daemon encontró una salida en la intensidad de ese beso, y Laena respondió con el mismo fervor, igualándolo. Ambos eran dragones. La pasión y la ambición ardían en sus venas. Cuando se separaron para tomar aire, Daemon apoyó la frente en la de ella. Deberíamos actuar pronto, dijo con voz ronca, con los dedos enredados en su cabello. Viserys se debilita cada día. Una vez que muera, los acontecimientos se precipitarán. No permitiré que ese usurpador, prácticamente escupió la palabra, se siente en el trono de hierro sin oposición.
Las mejillas de Laena estaban sonrojadas, pero asintió. ¿Qué harás? La mente de Daemon daba vueltas mientras consideraba sus opciones. Cásate conmigo, dijo de repente con voz firme. En secreto, si es necesario, antes de que tu padre pueda oponerse o, peor aún, te ponga delante de Aegon. Vio que sus ojos se abrían de par en par, sorprendido, y continuó. Con la casa Velaryon unida a mí por matrimonio, presentaremos un frente unido cuando llegue el momento. Tu señor padre quiere lo mejor para ti, y no hay mejor pareja que un príncipe Targaryen. Se permitió una sonrisa pícara. Además, una vez que nos casemos, sospecho que Corlys cambiará de opinión. Quiere un Velaryon en el trono como sea, y a través de ti y de mí, lo tendrá, eventualmente. La sorpresa inicial de Laena se transformó en emoción, y algo parecido a la alegría. Daemon, ¿de verdad me preguntas? Dudó por un instante. Esto era lo que él quería, ¿no? Sí, claro que sí. Debe serlo. Lo soy, insistió, y la besó de nuevo, aunque brevemente. Me he dado cuenta de que te he cogido mucho cariño, Lady Laena. Y juntos, tenemos los medios para conseguir lo que ambos deseamos. Vivirás aventuras inimaginables. Volarás a mi lado a lomos de un dragón, haciendo temblar a nuestros enemigos. Sonrió con suficiencia. Tendré el poder de la flota de Velaryon y a la mujer más hermosa del reino como mi princesa. Parece un trato justo. Laena rió suavemente, con lágrimas de felicidad acumulándose en las comisuras de sus ojos. Siempre tan encantadora, bromeó. Luego se puso seria, casi sin aliento. Sí. Mi respuesta es sí. Me casaré contigo. Su audacia se encendió. Y reclamaré a Vhagar como mi regalo de bodas, lo juro. Daemon soltó una risita encantada, casi salvaje. La idea de Laena montando a Vhagar, los dos a horcajadas sobre los dragones más grandes que existen, Caraxes y Vhagar, lo llenó de una confianza férrea. Encárgate de ello, dijo. La necesitaremos. Permanecieron un momento en un silencio exultante, con las frentes juntas, compartiendo la enormidad de lo que acababan de acordar. En la mente de Daemon, todo encajaba. Una unión de la casa Targaryen y la casa Velaryon una vez más, un eco de las alianzas del conquistador. Con Laena, su dragón y su flota, Daemon podría contrarrestar las fortalezas de Aegon. La guerra aún no era segura, pero sí, cuando llegara, estaría preparado. Un agudo chillido rasgó la noche. El grito de un dragón, impaciente. Caraxes, aún abajo en la playa, percibió la agitación de su jinete. El dragón rojo alzó la voz de nuevo, un agudo lamento que hizo vibrar las piedras bajo sus pies. Laena miró hacia el sonido y luego de nuevo a Daemon. Caraxes llama, sonrió. ¿Pensabas partir esta noche? Daemon casi había olvidado el impulso que lo había traído allí inicialmente. La urgencia de volar y hacer algo en cuanto leyó las noticias exasperantes de Aegon. Quizás buscar amigos en las tierras de los ríos, o incluso al otro lado del mar angosto, no lo había decidido. Solo quería actuar. Ahora, con el acuerdo de Laena, veía un camino más claro. Aún así, era necesario actuar incluso ahora. Volaré a Rocadragón, decidió al instante. Esta, y el Monte Dragón que se encuentra debajo, están desprotegidos, aunque solo sea por el momento y con ello, llegó la oportunidad, hizo una pausa, buscando en el rostro de Laena alguna duda. Ella asintió, comprendiendo. Tengan cuidado, dijo. Volveré al amanecer, prometió, atrayendo a Laena hacia sí para otro beso apasionado. Hablaremos con tu padre pronto, no temas. Puede que sea terco, pero entenderá lo que pasa. Lo haremos. Laena rió levemente. Su expresión, casi me hace ilusión, admitió. Este joven Velaryon es realmente audaz. Con gran reticencia, Daemon la soltó y se acercó a la balaustrada. Abajo, en la orilla oscura, las escamas rojas de Caraxes brillaban mientras el dragón se movía con impaciencia. Daemon trepó a la barandilla de piedra. El viento le azotaba la capa. Volvió a mirar a Laena. Estaba de pie con el fuego del brasero a sus espaldas, la luz de la luna plateando su cabello. Una figura feroz y encantadora. Hasta mañana, futura esposa, dijo, saludándola con picardía. Antes de que ella pudiera responder, él saltó de la terraza. Laena jadeó y corrió hacia el borde, pero Daemon aterrizó con destreza en un tejado más bajo y se alejó a saltos, como un acróbata en la noche. En cuestión de segundos, estaba en la orilla rocosa, montando la silla de Caraxes. Los ojos del dragón brillaron en la oscuridad mientras Daemon se abrochaba el cinturón. Lanzó un silbido agudo y una orden en valirio. Con un rugido ansioso, Caraxes desplegó sus poderosas alas.
Laena observó, con el corazón palpitante, cómo el enorme dragón se alzaba hacia el cielo con dos potentes latidos. El resplandor anaranjado de su garganta insinuaba el fuego que sentía en su interior mientras ascendía. Caraxes sobrevoló la alta torre de Marea Alta una vez, una sinuosa sombra roja contra las estrellas, y luego se dirigió hacia la lejana roca dragón y el horizonte. En la terraza, Laena se abrazó, más por la emoción que por el frío. Se sentía llena de vida y con un propósito. Que Aegon juegue a la caridad en Desembarco del Rey, pensó. Aquí se están formando alianzas que sacudirán el reino. Al girarse para volver a entrar antes de que ningún sirviente notara su ausencia, Laena contempló el mar oscuro por última vez. Imaginó tormentas lejanas formándose en el horizonte, invisibles pero inevitables. Rumores de guerra se extendían como la marea, alcanzando las costas de Driftmark y más allá. En las ciudades libres al otro lado del mar angosto, los mercaderes pronto rumorearían sobre dragones que se congregaban en Poniente. En las tierras de los ríos, los señores menores susurraban que los verdes y los negros afilaban sus cuchillos. En los fríos salones de Invernalia, los Stark sin duda oían débiles rumores de disturbios en el sur. Todo el reino lo percibía. Un cambio en los vientos, una tensión en el aire, como si los dioses contuvieran la respiración. El rey Viserys aún vivía, pero la cuestión de la sucesión se le había escapado y cobraba vida propia, corriendo de boca en boca como un reguero de pólvora. En Desembarco del Rey, al caer la noche, la gente del pueblo aún alababa a su misericordioso príncipe, contando una y otra vez la historia de los milagros en la calle de la Seda. Se encendieron velas tanto en el septo como en el santuario del callejón, agradeciendo a la madre el envío de su ángel de cabellos plateados. Sin embargo, en las tabernas junto a la puerta del barro, murmullos más sombríos se mezclaban con las alabanzas. Algunos borrachos con capas doradas murmuraban que el príncipe Daemon sin duda tomaría represalias al enterarse de los acontecimientos de hoy, que la sangre correría. Un extraño encapuchado en una de esas tabernas, uno de los agentes de Mysaria, que escuchaba atentamente, oyó a un anciano graznar. «Recuerda lo que te digo, los dragones bailarán antes de que esto termine». El extraño se estremeció ante esas terribles palabras y se escabulló para presentar su informe. En las profundidades de la Fortaleza Roja, el cráneo de Valerion el Terror Negro colgaba silencioso e imponente, como lo había hecho durante décadas. Si el espíritu del viejo dragón aún persistía, ¿qué habría pensado de estos planes en desarrollo? Valerion había visto a Aegon el Conquistador unificar Poniente con fuego y sangre. También había visto a Maegor aterrorizar el reino y a Jaehaerys restaurarlo. Ahora, otra generación de Targaryen estaba al borde del abismo. Un príncipe ofreciendo clemencia, otro tramando una guerra, un rey desvaneciéndose y un reino a punto de seguir el amor o el miedo. Las cuencas vacías de los ojos del cráneo gigante no ofrecieron respuesta, solo la promesa del silencio de la tumba. Sin embargo, a pesar de todo el caos que se avecinaba, al terminar ese largo día, aún quedaba un frágil rayo de esperanza en Desembarco del Rey. En la Fortaleza Roja, el príncipe Aegon vio a su madre y a Rhaenyra intercambiar un titubeante saludo de buenas noches sin enojo por primera vez en mucho tiempo, y se permitió una sonrisa cansada. Quizás el futuro no tenía por qué ser tan sombrío como su premonición predecía. Quizás los corazones podrían cambiar y las viejas heridas podrían empezar a sanar. Hasta bien entrada la noche, Aegon se sentó junto a una ventana en sus aposentos, con Elaena dormitando a su lado, y observó el parpadeo de las luces de la ciudad. Los gritos de que reine largo tiempo. Finalmente se habían apagado, y un suave silencio invadió Desembarco del Rey. Sea lo que fuere que el mañana le deparara, ya fuera unión o derramamiento de sangre, él había tomado su decisión. Lo afrontaría no como un conquistador, sino como un sanador, con los brazos abiertos para su pueblo y su familia. Y si la guerra debía estallar, al menos había mostrado un camino mejor, aunque solo fuera por un día. En el silencio, Naruto, Aegon inclinó la cabeza y susurró una promesa en la oscuridad. Los salvaré a todos, o moriré en el intento,